porque es muy importante la presencia del doctor Javier Valverde, que es un especialista en manejo de crisis e inversiones, tiene mucha relación con el sector empresarial, y es un empresario también, porque queremos preguntarle cómo siente el empresario o qué espera el empresario de los candidatos a la presidencia de la República, del señor Arauz, del señor Lasso, cómo evalúa la campaña. ¿Cuál es la sensación que tiene usted, doctor Valverde? Porque hemos invitado aquí a actores políticos de todos lados, pero no teníamos hasta ahora pues, a un profesional, a un empresario vinculado con los empresarios que nos pueda decir qué esperan. Encantado, Jimmy. Un gusto estar aquí. Saludos para todos ustedes y en especial a la gente que nos está viendo a través de esta plataforma, de esta red. Yo creo que es importante ahorita, frente a la pregunta que usted me hace, que tenemos que analizar las propuestas de los candidatos de una manera que nunca se lo ha realizado esta vez, porque el Ecuador que tenemos hoy en día, el 2021, no es lo mismo, no es el mismo Ecuador que hemos tenido años anteriores. Y creo que esta vez hay que sensibilizarnos un poco más con este análisis. Hay que hacerles un punto de vista de las necesidades de las familias ecuatorianas. Hay que partir del hecho de identificarnos, de ponernos inclusive en los zapatos de ese padre de familia, de esa madre de familia que sale todos los días de su casa con el periódico bajo el brazo a buscar un ingreso. Y que lamentable, en su gran mayoría, regresan sin dinero en los bolsillos. ¿Cómo satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar? Es que simplemente el Ecuador que tenemos hoy en día en el 2021 es un Ecuador que de cada 3 habitantes, de 3 de 10 habitantes mayores de edad, activos laboralmente, cuentan con una remuneración mensual estable. 3 de 10. Es poco. Poquísimo. El 51% de los mayores de edad laboralmente activos carecen o están inmersos dentro de lo que es la informalidad. De los 17 millones de ecuatorianos, 6 millones son pobres. Esa es la realidad del Ecuador que tenemos hoy en día, el 2021. Y por lo tanto, el Ecuador que tenemos es un Ecuador sumamente complejo. Hoy en día los ecuatorianos tenemos que pedirle a los candidatos que simplemente queremos propuestas sencillas. ¿Cómo vamos a hacer para poder satisfacer las necesidades cotidianas del día a día? El candidato cómo va a satisfacer el empleo, la vivienda, la salud, la educación? Es que hacia allá tenemos que apuntar y hay que entender lo siguiente. Sin inversión no va a haber empleo. Y la mayor preocupación, según los estudios hoy en día en el Ecuador, la mayor preocupación de los ecuatorianos es el desempleo. Fuera de eso está el COVID, la corrupción. La mayor preocupación es el empleo. Y hasta el día de hoy, los candidatos, o en este caso, las propuestas que están haciendo, hacen un análisis respecto a la macroeconomía, pero no están haciendo lo sencillo. ¿Cómo vamos a satisfacer las necesidades de los ecuatorianos? Y hacia allá tiene que ir la propuesta de estos candidatos. Hay que entender que atrás de una inversión, o atrás de un empleo, mejor dicho, hay una inversión. Hubo un grupo de personas que arriesgaron su patrimonio y emprendieron para generar un empleo. Y hacia allá yo creo que es lo que espera tanto el ecuatoriano como el empresario, que vayan las propuestas de los candidatos. Ustedes han hablado, doctor, de la necesidad de que el sector empresarial pueda casi que tocar la certidumbre económica para que pueda, valga la redundancia, invertir con seguridad. ¿Usted siente que los dos candidatos están haciendo planteamientos, dice usted, macroeconómicos, pero que le dan certidumbre a los empresarios? Le voy a decir la verdad y luego le voy a contar una experiencia que tuve con uno de los candidatos. Sin duda los candidatos están haciendo propuestas macroeconómicas. Ninguna ha ido a lo sencillo, ninguna ha ido específicamente a potencializar la inversión, a incentivar la inversión, que hacia allá es donde esperamos nosotros que se apunte. Mire usted, nosotros tenemos nuestra legislación ecuatoriana, contempla ya escenarios positivos respecto a inversiones, a incentivos. Tenemos una ley de fomento productivo, un código de la producción, comercio, inversiones y una ley de la solidaridad. Ya contamos con las herramientas para incentivar la inversión. Sin embargo, el Ecuador no es un atractivo.
Y ese es el mayor desafío realmente de los candidatos, o debería de ser ese el mayor desafío. Mire, en el 2019, antes del COVID, la inversión extranjera en Perú fue de 8.000 millones de dólares. ¿Y acá? 948 millones de dólares. El problema, doctor Valverde, es que aquí nos hemos pasado una campaña hablando de que se va a desdolarizar y que no se va a desdolarizar. Entonces, ¿qué confianza puede generar una campaña donde se infunde el miedo? Ese es uno de los signos trágicos de la campaña, me parece a mí. Jimmy, usted ha hecho un gran comentario. Y permítame decirle, yo creo que el ecuatoriano está cansado de estas rencillas, cansado de los ataques. Yo estoy convencido, y este país me lo evidencia, es más fácil destruir que construir. Pero el ecuatoriano necesita hoy en día que alguien salga a proponer una construcción, una unidad, un incentivo al trabajador, un incentivo al empresario, un incentivo a ese valiente ecuatoriano que quiere el día de mañana emprender un negocio. A pesar de que contamos con las herramientas que lamentablemente, y por lo que veo día a día, tanto en redes sociales como en entrevistas, se las desconoce. Como le decía, tenemos una ley de fomento productivo, un código de la producción, tenemos un contrato de inversión del Estado. Esa figura jurídica no la tiene ningún país en Latinoamérica. Y es una seguridad jurídica extraordinaria, más aún con la Constitución que tenemos. La Constitución de Montecristi es una Constitución sumamente garantista. Inclusive, imagínese, tan garantista que logró poner a la naturaleza como un sujeto de derecho, claro, capaz de ser tutelable por cualquiera. Y por esto es que nuestras normas conexas han logrado abordar, captar estas figuras jurídicas de exoneración total o parcial de impuesto a la renta hacia la inversión, que eso es importantísimo, una depreciación de maquinarias hacia el 200% y el contrato de inversión con el Estado. Y mire, y partiendo de lo que usted me comentaba hace un momento, yo he tenido el acierto y el agradable acierto de conversar con uno de los candidatos. Yo me pude sentar a conversar con el candidato Andrés Arauz, el cual me dejó gratamente sorprendido, porque no solamente que entendía las problemáticas que tiene este país, sino que logramos profundizar y tuvimos una discusión enriquecedora respecto a todo esto que está hoy en día tipificado en la ley de fomento productivo, el código de la producción y en la ley de solidaridad. Y sin embargo, analizamos y nos dimos cuenta que hay muchos vacíos. Inclusive hay ciertas características o requisitos un tanto discriminatorios. ¿Discriminatorios contra quién? ¿Contra el trabajador o contra el empresario? No, contra el empresario, entendiendo que el inversionista o el empresario es el que va a generar las fuentes de empleo, ¿verdad? Pero te habla, por ejemplo, de un contrato de inversión de un monto mínimo de $1 millón. ¿Ya? Probablemente para una empresa grande, claro, $1 millón es absolutamente nada de inversión o de reinversión en el negocio. Debería ser mucho más clara y poder el día de mañana escalonar esto. Es decir, bueno, para las empresas pequeñas el monto de inversión mínimo es este. Claro. La empresa mediana y darle una categoría. Claro. También hablamos respecto... Pero, perdón, ¿es una reforma vía asamblea o es una reforma, una normativa interna? Una normativa, una norma conexa que se puede hacer simplemente a través del Ministerio de la Producción. Ya, correcto. Ahora, más? También tendríamos el día de mañana, estábamos hablando respecto, a nivel mundial es una tendencia las necesidades o sobre todo la priorización en temáticas ambientales, ya, ¿verdad? Correcto. Se busca los países desarrollados promocionar o motivar a los países en desarrollo, como el Ecuador, cambiar o transformar sus energías a energías limpias. Tienes la depreciación al 200%, pero estamos buscando y hablando un poco con el candidato Arauz respecto al sector camaronero. ¿Qué mejor el día de mañana? Que podamos hacer una transformación de diésel a energía eléctrica. Eléctrica. La estabilidad en las tarifas eléctricas, que es lo que se necesita hoy en día. Y lo tenía sumamente claro. Ese cambio. Pero ese cambio no solamente que el día de mañana a gran escala va a ser más económico, sino que inclusive te va a permitir a ti poder acceder a ecoetiquetados internacionales. Y que es la priorización en mercados de la producción que se hace con energía limpia. Es menos contaminante. Mucho menos contaminante. Mire, en el Ecuador, que somos el primer país en el mundo en la calidad del camarón, imagínense lo que vamos a hacer con una memoria de sostenibilidad teniendo nosotros en nuestras granjas acuícolas electrificación. Y dejamos a un lado ese sistema precario del diésel hacia las bombas. Eso es sin duda una transformación en energía limpia que nos va a permitir acceder
de manera dominante en otros mercados. Eso les da certidumbre, lo que hablamos, la tarifa se va a mantener, Totalmente, entonces, claro, totalmente. Interesante. Perdóneme. Sí, ya termina ya. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Qué gusto Encantado. conocerlo. Javier, por favor. Ya, Javier, entonces. Hablemos, ayer vi este programa en Teleamazonas, Hora 25, en donde estuvo el candidato Arauz hablando sobre todo de economía, sobre emprendimiento. Y voy a la parte de emprendimiento para después hablar de exportaciones. Él hablaba sobre el emprendimiento y decía que básicamente el emprendimiento del Ecuador es porque la gente se está muriendo de hambre y tiene que salir de alguna u otra forma. Yo recuerdo una vez un empresario que puso una foto de un señor que iba con unas lavadoras en una carretilla y dijo, esto es emprendimiento. Para mí eso no es emprendimiento. Emprendimiento necesita muchísimos componentes. ¿Usted qué cree que debería suceder en Ecuador para que haya financiamiento, para que haya apoyo a estos nuevos emprendedores que realmente lo necesitan para también reactivar la economía? Claro, yo creo que ayer un poco se distorsionó el mensaje respecto al emprendimiento y en el sentido del entusiasmo. Ya. Y yo creería que no hay que confundir estas dos cosas. Ayer algo que se trató muy importante, por ejemplo, que lo pude ver y la contestación fue bastante buena, pero hablaban del involucramiento de grupos vulnerables hacia nuevas inversiones. Sí. Y fue un punto que también lo topé con el candidato Arauz. Me pareció importantísimo. ¿Qué hacer para reactivar todos los territorios que cuentan las comunidades campesinas, las comunas? Que si bien es cierto, no son propiedades de las comunas, son propiedades del Estado, pero estas son tenedoras. Claro. Pero en su gran mayoría se encuentran incumpliendo la función social de la tierra. Porque lamentablemente existe una mala percepción del comunero. ¿Por responsabilidad de quién? No lo voy a decir hoy en día, pero existe. Nosotros hemos logrado construir, porque en este país el que quiere construye. Porque hoy en día tenemos normativas que nos permiten tener seguridad jurídica respecto al involucramiento con grupos vulnerables como comunidades campesinas. En hacer fusiones estratégicas, contratos agrarios, lo dice la ley, en la cual, en este caso, la comunidad no pierde la propiedad, se asocia estratégicamente con un inversionista para explotar la propiedad por un lapso determinado de tiempo, 25, 30, 40, 50 años, dependiendo del plan de manejo de explotación y el punto de equilibrio. Pero lo importante es que durante todo este tiempo, mientras pende este tiempo, la comunidad campesina, que hoy en día no tiene ningún tipo de ingresos por ese territorio, va a pasar a tener ingresos, una especie de arriendo, va a pasar a tener acceso a la mano de obra no tecnificada, que es importantísimo, se va a poder someter a una educación técnica para poder llegar a acceder a ser mano de obra tecnificada. Ahí viene la motivación, la educación, que es lo que tanto se necesita para sacar a todas estas comunidades de la mediocridad en la cual se encuentran inmersas. Y a la vez, luego del tiempo que ha logrado durar esta relación, todas las mejoras que se realicen sobre la tierra, que hoy en día es nada, va a quedar a favor de la comunidad. Imagínense lo importante que eso es innovar. Y aparte de innovar, emprender. ¿Emprendiendo qué? Cumpliendo los 3 pilares de la matriz productiva. El componente económico, que sin duda alguna una persona que asume un riesgo porque quiere generar algún tipo de utilidad debidamente regulada, el componente social, que lo tenemos en ese vivo ejemplo, y el componente ambiental, el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra que hoy en día está incumpliéndose y que inclusive es una obligatoriedad constitucional. Aquel propietario que no cumple con la función social y ambiental de la tierra, está supeditado a una expropiación. Claro, se trata de producción sostenible, ¿no? Básicamente. Y otro tema que quería tocar es el tema de las exportaciones. También vimos que el candidato hablaba mucho sobre que hay que exportar más y tal vez disminuir un poco las importaciones, sino que el producto ecuatoriano salga mucho más. Y habló de la certificación. Yo vi algunos comentarios por ahí en negativo, otros en positivos, pero ¿de qué se trata este tipo de certificación a nuestros productos? Y en caso de que hubiera la certificación, ¿fuera un poco fácil o difícil conseguir estas certificaciones? Mire, ya gracias a Dios los empresarios, los grandes exportadores que tiene el país están familiarizados con estos procedimientos. Es que simplemente para entrar o acceder a ciertos mercados internacionales tienes la obligatoriedad de contar con ciertas certificaciones. Sí, son procedimientos del día de mañana en los cuales le van a garantizar a ciertos mercados que la calidad es esta específica. Pero más allá de las certificaciones de calidad, que son importantísimas y que ya el Ecuador está familiarizado o el empresario, creo que tenemos que ir un paso más allá. Vamos a los ecoetiquetados, a las ecocertificaciones. Hoy en día a nivel mundial, a través de todos los tratados que inclusive el Ecuador los ha suscrito y los ha ratificado, hay una obligatoriedad de
cambiar, transformar las producciones hacia matrices productivas, precautelando por el medio ambiente, entendiendo que si el día de mañana se precautela por el medio ambiente, estamos precautelando por nuestras futuras generaciones, que hacia allá tenemos que apuntar. Y es por esto que se prioriza en mercados internacionales los productos que vengan con ecoetiquetados. El Ecuador no es ajeno a esto. Claro, lamentablemente, el poder el día de mañana implementar mecanismos ecoamigables en todas las fases de producción que existen requiere de una inversión cuantiosa, sin duda alguna. Pero el Ecuador, el empresario ecuatoriano no está ajeno a esto. El Ecuador, por primera vez, será o está en el proceso de que una unidad productiva acuícola, una camaronera, pueda ser declarado un humedal artificial por la Convención Ramsar. Yo no vengo a defender a los camaroneros, ojo, pero sí vengo yo también a destacar, que es lo importante, los aciertos. En el sentido, las actividades acuícolas hoy en día no son actividades extractivas, son actividades de aprovechamiento, que generan un impacto positivo, bien manejadas al medio ambiente. Hay que potencializarlas. El Estado tiene la obligatoriedad de regular para potencializar, acompañar para potencializar lo que es la producción, más no lo que siente el empresario muchas veces, que también se lo discutió con el candidato. Una cosa es regular, post-control, como debe de ser. Otra cosa es un sistema inquisitivo. Otra cosa es una extorsión. Otra cosa es un acoso. Y eso también se conversó ayer respecto, y obviamente es lo que demandan, cómo simplificamos los procedimientos, cómo logramos sacar un poco del sistema burocrático, no solamente como tal el proceso, sino también inclusive la actitud del funcionario. Desburocratización. Desburocratización, sí. Humana. Entonces, yo creo que esos temas fueron importantes ayer. ¿Qué hacer con este tema que también es parte de la campaña? El tema del extractivismo, el tema de la gran minería, el tema de la explotación petrolera, que no dejan de ser inversiones extranjeras que vienen al país, que traen dólares, pero que a la larga impacta en nuestro medio ambiente. Y yo veo que le preguntan a los candidatos, ¿no? Bueno, ¿van a cerrar o no las llaves de petroleras el día 24 de mayo cuando te posesiones? Como que fuera tan fácil, ¿no? Como decir, ¿vas a seguir con la explotación petrolera? Si yo fuera candidato, digo, y obvio, pues, yo no puedo de la noche a la mañana cerrar el grifo. Me gustaría, pero no lo puedo hacer. ¿Qué consejo le dan los candidatos para responder sobre estos temas? Mire, su pregunta es importante y para eso hay que entrar en contexto, en el sentido, yo soy una persona ambientalista, inclusive tengo una maestría en una universidad afuera del Ecuador en Derecho de Estado con énfasis en recursos naturales, pero no soy verde radical, ni utilizo el medio ambiente como un medio coercitivo el día de mañana, y es más, lucho contra eso. El convenio de biodiversidad, que es la constitución en las temáticas ambientales, habla de su segundo objetivo, aprovechamiento de los recursos sostenibles. Nunca existe como objetivo el no realizar. Es que simplemente no se... En general, actividades económicas, claro. Mineras, petroleras, de aprovechamiento, extractivas, en general. Hay que aprovecharlas con mecanismos ecoamigables. Prohibirlo es negarle el acceso el día de mañana a este país a entrar en un proceso de transformación que se lo requiere. Dejar a un lado los sistemas precarios, que son los que hacen daño, la minería ilegal, que son los que no se regulan, que son los que no se controlan. Abolir estos sistemas precarios para innovar con tecnología limpia, porque al fin y al cabo las necesidades del mundo no se van a acabar y van a seguir, y el país se tiene que transformar en ese sentido. Entonces, simplemente el día de mañana hablar de un discurso de que no se debe aprovechar. Ahora, que deben haber sectores categorizados donde se denomine intangibles, donde no puede haber el impacto humano, sin duda alguna. Eso es otra cosa. Estamos hablando ahí específicamente de hacer una categorización de todo el territorio nacional. No solamente en áreas protegidas, ojo, porque hay áreas protegidas que realmente no tienen motivación para ser áreas protegidas. Sin embargo, hay otras áreas dentro del territorio nacional que sí deberían que deberían de serlo.
Entonces, debe haber una categorización más allá de la que da el Ministerio del Ambiente a través de su sistema nacional, en la cual se permita y bajo qué mecanismos, bajo qué técnicas. Ya, doctor, y mi última interrogante. A ver, hemos hablado de lo que necesita el lado empresarial, de las inversiones, de las regulaciones, de la certidumbre, que la dolarización. Perfecto. Ahora vámonos al otro lado, no menos importante, el lado de los empleados, de los trabajadores, que se sienten indefensos después de la aprobación de la ley humanitaria, entre comillas, que fue utilizada como una herramienta para votar a personas con 20 años de trayectoria con $200 de liquidación. Cuando se habla de flexibilización laboral, cuando se habla de concesiones para ciertos sectores públicos, que eso conllevaría al despido de personas, ¿qué se tiene que hacer desde la parte de los empleados? ¿Qué es lo que se tiene que brindar en este país? ¿Tenemos que ir a hacer una flexibilización laboral porque la crisis nos está empujando a eso o no? Yo creo particularmente que preocuparnos ahorita, parto nuevamente indicándole que la mayor preocupación de los ecuatorianos es el desempleo. Yo creo que ahorita deberíamos enfocarnos nosotros, y así también los candidatos, en cómo vamos a hacer para potencializar la generación de empleos. Tenemos que preocuparnos hoy en día cómo generar esa necesitada certeza económica. Porque lo que necesitamos es una certeza económica que nos invite o que el día de mañana logre promover la inversión, para que esa inversión se traduzca en generación de empleos. El vínculo, la relación el día de mañana del empresario con el empleado simplemente está ya regulada por las normativas que usted bien hace nombrar. Pero hoy en día lo que se necesita en el país es poder brindarle al empresario, a aquel que quiere tomar ese riesgo, a que lo realice con estas reglas claras. Estas reglas que le van a permitir a este empresario poderse proyectar en 20 años y sabiendo que en esa proyección va a tener una estabilidad y que eso se va a traducir el día de mañana en la generación o creación de fuentes de empleo. Yo creo que hacia ahí deberíamos ir nosotros apuntando. Pero si entendemos, y cuidado, vamos a utilizar la frase del funesto Richard Martínez, que decía que la realidad superó a la legalidad. No por el hecho de que estemos en una profunda crisis, que es verdad, vamos a contratar a personas por 6 horas de trabajo, por 6 horas diarias de trabajo por $100. No vamos a dejar de afiliarles al seguro. Cuidado con eso, porque por ahí también van los tiros a veces de los sectores que hablan de flexibilización laboral. Pero recuerda que todo eso ya se encuentra regulado. Inclusive hay responsabilidades hasta penales por esos incumplimientos. Entonces, yo creo que eso ya se encuentra hoy en día y creo que tendríamos ahorita que enfocarnos o tal vez poner nuestros ojos un poco más respecto a esta otra etapa, que es la etapa que más preocupa. No tenemos empleo. El ecuatoriano promedio sale a las calles a buscar ingresos para poder satisfacer las necesidades de su núcleo familiar. Y se expone a la pandemia en eso. Sin duda alguna. Es que mire, la pandemia pasó a ser una tercera preocupación del ecuatoriano promedio. Lo que le interesa al ecuatoriano es: necesitamos estabilidad laboral, necesitamos fuentes de ingresos, necesitamos el día de mañana un ingreso fijo. Como le decía, el 51% de los adultos activamente relacionados en las gestiones laborales son informales. 6 millones de los 17 millones de ecuatorianos son pobres. Entonces yo aspiro que en estos últimos días de campaña los candidatos sean sencillas en sus propuestas. ¿Cómo vamos a poder darle al ecuatoriano promedio los mecanismos para poder satisfacer sus necesidades básicas? Bien. Muchas gracias al doctor Javier Valverde. Yo le agregaría por mi cuenta: lo primero, que el gobierno traiga las vacunas lo más rápido posible, porque en algún rato de la conversación también se dijo que sin la gente vacunada es mucho más complicada la recuperación económica.